Bueno, muy bien, bienvenidos todas, bienvenidos todos. Es un placer para nosotros inaugurar una nueva edición, una nueva sesión de nuestro ciclo de seminarios, que por supuesto son actividades que realizamos desde aquí, desde el Centro de Investigación y Apoyo a la Educación Científica y en el marco de las actividades del programa de doctorado de la Universidad de Buenos Aires, aquí en la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Bueno, para los que no nos conocen, mi nombre es Ignacio Doyaga, yo soy director adjunto del CIAEC y junto a mí en mi cuadrados, en mi manera de ver el Zoom, pero virtualmente acompañándonos también está la doctora Gabriela Lorenzo, que es la directora del Centro de Investigación, y agradecemos el apoyo de la facultad y del Instituto de de Investigación en Educación Superior de la Universidad de Buenos Aires. Y hoy estamos reunidos para escuchar el seminario que va a estar a cargo del doctor Nelson Sepúlveda, quien nos está visitando, está en una estancia en el CIAEC, en el marco también del programa de estancias y pasantías que llevamos adelante aquí en el CIAEC. Les voy a contar un poquito sobre el doctor Sepúlveda, pero muy brevemente, y le voy a dar inmediatamente la palabra. Él ya está ubicado en Leticia, en nuestro laboratorio de experimentación con tecnologías para la innovación y el aprendizaje. Eso es lo que ven de fondo detrás del doctor Sepúlveda. Nelson es profesor de física, es doctor en ciencias, con mención en física, pertenece al departamento de física de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, donde también da clases en el magíster en didáctica de las ciencias. Trabaja en líneas de desarrollo STEM y en la construcción de prototipos para iniciativas de ciencia ciudadana y física experimental. Algo de eso es lo que va a hablar hoy, que tiene que ver con el aprendizaje basado en proyectos utilizando Arduino. Nelson, muchas gracias, es un placer tenerte con nosotros, es un placer haberte tenido todos estos días trabajando aquí en el CIAEC, así que bienvenido una vez más ahora para escuchar tu seminario. Muy buenas tardes a todas y todos. Es un honor estar en realidad compartiendo desde acá. Estoy desde Leticia y compartiendo desde la UBA con el doctor Ido Llaga desde el CIAE. Lo que les voy a presentar es parte de un seminario que hemos titulado Aprendizaje basado en proyectos, ciencia, tecnología, etc. Pero en realidad es compartir un poco la experiencia de lo que hemos desarrollado, de lo que hemos trabajado y compartir también un poco de lo que han sido aciertos y errores al implementar la metodología y ojalá que pueda servir en este escenario de compartir experiencias pedagógicas que uno pudiese llevar a cabo o adecuarlas a su propia realidad. Respecto a eso es lo que les voy a hablar hoy día. Voy a compartir. um, ¿Se ve? Perfecto, Nelson, vemos bárbaro. Muchas gracias. Bueno, como bien mencionaba el doctor Idoyaga, pertenezco a la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, pertenezco al Departamento de Física, ahí trabajo en un laboratorio de tecnología, que es el LabTech, donde también una de las dinámicas es poner a disposición recursos tecnológicos que se puedan implementar y adaptar al aula. Eh, Pertenezco a la Universidad Metropolitana de Ciencia y Educación, que es una universidad pública con 135 años de historia. Previamente fue el Instituto Pedagógico. Es una universidad parque dentro de todo lo que corresponde a Santiago de Chile. Y desde ahí estoy presentando acá y que conocieran un poquito el espacio desde el cual se desarrollan las actividades. ¿Se ve? ¿Bien? Ya, perfecto, Sí, sí, perfecto, sí. perfecto. Entonces, ¿para qué estamos hoy? Siempre hablar un poco de tecnología o en ciertos puntos de quiebre nos lleva hacia lo que se produjo con el COVID-19. Y eso ya está estudiado en distintas áreas, pero hay algunas cuestiones que sonaban interesantes. Cuando nosotros hablamos de aprendizaje basado en proyectos, esto que estaba desarrollando, si se estaba sistematizando en Chile, y tiene que ver con, Son- listo, ¿cómo implementamos una articulación mayor entre los estudiantes desde los distintos cursos, ya sea en educación media o en educación superior, y que se articule de alguna manera la interdisciplinariedad? Y la tecnología ofrece de alguna manera esta oportunidad, y el 2019, en un periódico de Chile, aparecía la urgencia del alfabetismo y seguridad digital. Entonces, de alguna manera estaba avanzando, me parecía que estaba avanzando más rápido que lo que era capaz de sumarnos a la ola de la alfabetización digital. Viene el 2019,
viene esta transformación abrupta donde todo tiene que convertirse a través de la virtualidad y vienen varias posibilidades, como este escenario, por ejemplo. Gracias a ellos que es mucho más normalizado estar compartiendo con todas y todos ustedes desde esta realidad. En 2021, y pasamos la ola, David Garza, que es el rector del Tecnológico de Monterrey, hay una frase con la cual comienzo generalmente algunos de los seminarios y charlas cuando comenzamos a hablar con estudiantes, y es que la educación será multidiversa en el futuro. Vengo de un departamento de física, pero eso de alguna manera no dice mucho en realidad, más allá de cómo trabajamos la física en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y una física que en un momento estaba en una universidad que era para ingeniería y en otro estaba por una universidad que es principalmente para formación inicial docente. Y hay una realidad que se entremezcla, que es cómo desarrollamos un trabajo en el cual me adecue a esta nueva normalidad, trabajando los contenidos formales, pero de alguna manera rescatando o salvaguardando todo aquello que quedó un poco nebuloso, como son trabajo en equipo, el trabajo interdisciplinar, tolerancia a la frustración, y desde ahí hemos visto esta oportunidad de cómo o el qué hacer, y que es una pregunta que como profesor o profesora es lo que uno permanentemente se está haciendo, es cómo me adecuo o qué hacemos ahora. Y de ahí viene esta posibilidad de tomar el aprendizaje basado en un proyecto como una punta de lanza y comenzar a trabajar en función de aquello. El mismo año 2019, previo a la pandemia, que estamos jugando hacia allá y hacia acá, eh, la unidad de currículo y evaluación del Ministerio de Educación en Chile surge un librito para sistematizar esta oportunidad, esta metodología activa, y el librito lo llama Metodología de Aprendizaje basado en Proyectos, el cual está disponible desde la página del Ministerio y donde plantea diversos temas. Entonces nos da una posibilidad, porque esto ya me dice que de ninguna manera puede ser tan rígido, por tanto, se le necesita ampliarse. Entonces, ¿cómo trabajo con el otro? ¿Cómo trabajo con los colegas? ¿Cómo trabajo en otros cursos? ¿Cómo trabajo en distintos niveles? Entonces aparece un tema y esa también es una oportunidad, porque que aparezca el tema, eh, ¿cómo cómo lo adecuo? Y aparecen interrogantes, aparece un tema, es una propuesta, un desafío y aparece todos los proyectos. Nosotros lo hemos llamado aprendizaje a un proyecto con Arduino, y vamos a caminar hacia allá, porque también aparece lo otro, un proyecto, cuál es el alcance que podemos incluir con tecnología. Estamos hablando hasta ahí, todavía no estamos cerrados a una serie de oportunidades que van surgiendo año a año. Y en educación media, por ejemplo, eh, hay un curso que es Ciencia para la Ciudadanía, y que es una pregunta también que nos podemos hacer de biología, física y química, o desde las ciencias naturales y las matemáticas, nos hacemos cómo trabajamos interdisciplinarmente. Y aquí hay cuatro tópicos que surgen como una oportunidad. Por un lado, podríamos ir directo a los ODS y a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible decir, mire, trabajemos en ambiente y sostenibilidad. Y podríamos hacer una pregunta súper simple. ¿Qué estamos respirando? Y a partir de ahí es cómo hacemos esa pregunta que es problematizadora. Cuando hablamos de aprendizaje basado en proyecto, nos referimos a una metodología, una forma de trabajar en la cual tenemos un título problematizador que nos va a llevar a un producto, por ejemplo. Pero en el aprendizaje basado en proyecto lo que es interesante, que lo relevante no es el producto final, sino las trayectorias o el camino para llegar allá. Porque como es interdisciplinar, hay un montón de cosas que se van haciendo en el camino, que podría ir, por ejemplo, cuando pregunté qué respiramos, pues, ¿cómo saber? Bueno, tengamos un sistema que mida algunos parámetros de gases o polvo de suspensión. Podríamos medir PM2,5, podríamos medir PM10, mezclarlo con biología respecto a alvéolos pulmonares, o mezclarlo respecto a gases y decir, trabajémoslos con química, ¿qué estamos respirando? Desde la física y la matemática, midamos esto de manera sistemática y trabajamos gráficos, bienestar y salud, seguridad y prevención de autocuidado, tecnología y sociedad. Y desde estos cuatro macrogrupos es que ya podríamos avanzar con una pregunta problematizadora para realizar un aprendizaje basado en proyectos. Entonces aquí viene dos puntos, tal vez dos áreas grandes. Una tiene que ver con la formalidad y la disciplina. Si estamos trabajando desde física, ¿cuál es mi pregunta problematizadora respecto a seguridad, en prevención y autocuidado? Y de ahí hay una experiencia que les puedo comentar respecto, no sé, en un momento decíamos,
Eh, eh, Trabajando con biología, física, biología. ¿Cómo es la luz del sol que nos llega? ¿Qué nos llega desde el sol? Bueno, del sol nos llega luz y nos llega calor. Entonces podríamos hablar de energía. O cuando hablamos en términos del UV y de la radiación electromagnética, y podríamos trabajar a partir de ondas. ¿Qué UV es el que me está llegando? Y en esto fue el tópico de prevención y autocuidado, que decíamos ya, pero si es UV, ¿qué es el UV? Bueno, el UV no es único, corresponde a ciertas longitudes de onda, y está el UVA, UV, UVC, y el UVB provoca un daño al sistema inmunológico, envejecimiento prematuro. Entonces, de esa línea también podríamos. El ABP, como oportunidad y como metodología, también nos da esta oportunidad de generar monitores. Y estos monitores también reenseñan a otros equipos. Y tecnología y sociedad se llama muy caminando. Y lo que nosotros llamamos APA, o aprendizaje basado en proyectos con Arduino, es una de las posibilidades y lo que voy a estar presentando. No es la única, si es la mejor o no, y bueno, y esto en realidad depende del contexto y depende de la propia realidad en la cual podemos trabajar, depende de los tiempos. El aprendizaje basado en proyectos, así como todo, tiene fortalezas, que son en lo cual me voy a centrar y compartir algunas experiencias, y tiene amenazas, donde está la amenaza temporal. ¿Está bien formulada la pregunta problematizadora? Eh, ¿No se me va a arrancar de las manos cuando el proyecto se comienza a desarrollar? Y nos da algunas posibilidades. Por ejemplo, esto de aprendizaje basado en proyecto que da la oportunidad de ser presencial y virtual. Presencial, cuando trabajamos con Arduino, bueno, tenemos una placa microcontroladora, diseñamos una microestación, se puede imprimir un sistema, se puede diseñar que mida algo. ¿Qué queremos medir? Queremos medir UV, queremos medir algún elemento, queremos construir un robot a pequeña escala y virtual, porque también desde la pandemia nos quedamos con Tinkercad, por ejemplo, que me permite que pueda programar algún circuito sencillo sin tener las piezas físicamente. Y esto lo dije como punto de partida para lo que vamos a ver, aprendizaje a un proyecto con Arduino, porque esta fue la forma como desde la universidad en la que estaba, salvamos el aprendizaje a un proyecto con Arduino cuando estábamos totalmente encerrados y no teníamos Arduino, ni circuito, ni nada. Con Tinkercad se pueden diseñar piezas en 3D, se pueden diseñar y posteriormente imprimir, se puede armar un circuito sencillo, y también viene una propuesta de autoeficacia, donde viene, por ejemplo, algún circuito propuesto, viene con el código diseñado, entonces puedo también fomentar este autoaprendizaje. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un Arduino? Cuando hablamos de un Arduino, nos referimos a una placa microcontroladora que tiene la posibilidad de que la puedo conectar a un computador y hace de interfaz. Conecta el mundo físico con el mundo digital. Entonces, a partir del Arduino, puedo conectar una serie de sensores y tomar datos. O a partir de un Arduino puedo poner esta placa, la puedo conectar con un par de motores, con un módulo Bluetooth y podría ser un autito que fuera siguiendo mientras lo controlo por el celular. Ahora, ¿qué gracia tiene hacer el seguimiento, un autito que sigue una línea? Bueno, como decía, en el aprendizaje basado en un proyecto es mucho más importante toda la trayectoria más allá del producto final. Otra cosa muy interesante que se va a destacar y aparece permanentemente en esto, la tolerancia a la frustración. Es una cuestión que vimos y que también la reportamos y aparece reportada en muchos de estos trabajos, independientes si son con Arduino o no, que tiene que ver con esto de la tolerancia a la frustración, que es un tema a trabajar profundamente posterior a la pandemia. Puedo tener todas las piezas, puedo tener todos los elementos del sitio, y aún así no resultar. Y cuando no resulta, ¿qué pasa? Bueno, pasa lo que tiene que suceder, hay que seguir avanzando. Y en función de eso también este trabajo en equipo. Permite fortalecer con trabajo, hemos visto trabajos que han funcionado de buena manera, trabajando en distintos niveles de un mismo establecimiento. Les voy a mostrar acá la experiencia de trabajar entre la universidad y educación media o educación secundaria y cómo se pueden desarrollar esos proyectos. El circuito que vemos acá, cuando se genera el Arduino 1, que lo vemos análogo y observamos cierta resistencia y observamos un chip y un puerto que los computadores ya ni siquiera tienen, lo que estamos viendo es que este muta a un Arduino, que es una placa que es mucho más fácil de encontrar, donde baja el costo porque todo viene integrado.
y que viene con un puerto USB universal, que es como el puerto de las impresoras, pero también permite que lo automatice, que pueda conectar una batería o una batería recargable, entonces puede hacer que trabaje por sí solo. Ahora la idea de Arduino fue para que alguien que no fuese experto en electrónica, pudiese trabajar con algunos elementos de electrónica sencillos, como es un LED, como es una resistencia, y por otra parte, alguien que no fuera experto en programación, también pudiese diseñar un sistema de control de manera sencilla. Este es un prototipo que hicimos en 2018 porque justamente estábamos armando una microestación de monitoreo de radiación ultravioleta. Y lo que hay aquí es un Arduino, una pantalla LCD, una pantalla LCD, lo demás son acrílicos, tenemos un sensor de humedad y temperatura y un sensor de UV. Entonces lo que nos permitía era trabajar en física, trabajar con estudiantes de informática, trabajar con estudiantes de colegio e ir midiendo la radiación UV en distintos puntos. Y por otro lado, también sirve como un estado del arte, ver, ya, pero esto pasa en los colegios en Chile. ¿Y qué es lo que pasa en el resto de Latinoamérica? Por ejemplo, en Perú, acá en la Argentina, y encontramos que en algunos países se estaba enfrentando de alguna manera, donde los colegios se ponían un cobertor en los patios. Y ese cobertor hacía que de alguna manera no estuvieran expuestos a tanta radiación UV cuando era extremo. En Chile hemos encontrado que el UV es extremo en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, entonces un rango bastante amplio. Y en otros lados donde no se estaban tomando medidas. Pero esto permite de alguna manera trabajar autocuidado, eh, trabajar esta microestación y diseñar esto. Se me perdió el botón. Por una parte, hablamos del Arduino Uno, que es el más popular. Esta es la placa más popular que se puede encontrar. Esta es la placa original. También se puede encontrar tal vez una otra que se pueda realizar, porque una de las gracias decía, alguien que no es experto en programación lo puede programar. Alguien que no es experto en electrónica lo puede trabajar con algún circuito sencillo. Pero también sigue esta lógica de código abierto. Entonces, no es que esté licenciado, sino que favorece el intercambio de códigos. Yo diseño un código para armar un semáforo y ese semáforo lo puedo compartir y lo podemos trabajar de manera colaborativa. Ahora, ¿qué gracia tiene que trabaje, por ejemplo, en armar un semáforo? Bueno, porque el semáforo es un indicador de lo que vaya a realizar. ¿Qué quiero medir? Eso es un indicador. Quiero medir, por ejemplo, el ruido en un aula como elemento de contaminación, ok, puede tener un semáforo. Quiero medir CO2 al interior de un auto, también puedo medir CO2. Puedo medir monóxido de carbono, también podría hacer la estación y poner un semáforo. Conozco la experiencia de profesores trabajando con educación básica, donde el semáforo fue para trabajar conceptos de educación vial. Entonces todo era bonito y maqueta, y el semáforo era muy bonito. En realidad que lo profundo tenía que ver con esto. ¿Cuál es la dinámica de la seguridad vial? ¿Cómo construye una maqueta? ¿Cómo programa un semáforo? Aun cuando sea bastante sencillo, pero entonces ahí vemos también esta transversalidad. Porque cuando partí esto, comencé diciendo para educación superior, educación media, pero también hay experiencias reportadas de quinto básico, sexto básico, 10, 11, 12 años trabajando con Arduino. Lo que vemos ahora son, por ejemplo, un Arduino Nano. Un Arduino de una tarjeta de crédito y también del mismo grosor y podría ser para tener un dispositivo, ropa que utilizamos, o podría ser en la gorra y tener un indicador de acercamiento. ¿A qué distancia estoy? O el Arduino Mega, que tiene muchos más pines, un Arduino Leonardo o un Arduino Yun. El Arduino lo que ofrece es una placa que tiene un sistema modular. Placa Bluetooth, puedo poner una placa Wi-Fi y puedo así ir montando el módulo y así se va construyendo. ¿Cuál es la metodología de este aprendizaje basado en proyecto con Arduino? Se trabajaba, eh, hablando de macros tópicos, campos eléctricos, circuitos eléctricos, campos magnéticos. Entonces, los circuitos eléctricos es que hacemos esta propuesta de innovación pedagógica. Ya, por una parte están los conceptos formales, que estamos trabajando
campo eléctrico en todo su concepto vectorial y tenemos la ley de Coulomb, pero en los circuitos decíamos, listo, hasta aquí llega la parte formal. Ahora, cuando hablamos de resistencia en serie y resistencia en paralelo, vamos a armar un circuito. Y ese circuito lo vamos a programar también como una interfase. Entonces aquí es donde hace el quiebre de decir, miren, hay herramientas que están construidas, pero a partir de este curso nosotros también podemos realizar nuestras propias herramientas respecto a qué queremos medir. Entonces se construyó una microestación de monitoreo, como la que les comentaba, y se hizo de la siguiente manera. Lo primero fue hacer una serie de talleres, y estos talleres eran una guía 1, guía 2, guía 3, guía 4, guía 5, donde los estudiantes tenían que ir de manera autónoma, realizar el taller, es decir, cumplir un curso que estaba fuera del horario, ir y trabajar, pero era contextual. Y ahí se hace un quiebre porque generalmente no se ve esto de en cursos que pueden ser complejos, por ejemplo, o pueden ser llamados cursos filtro dentro de una carrera así, es la resistencia donde tenemos el código color y aquí la estás viendo. Y así se puede armar. Bueno, los estudiantes, por medio de una pauta de cotejo, realizaban estos talleres de manera autónoma y los estudiantes de la universidad tenían, luego de realizar estos 5 talleres, lo que hacían escenario. Y generalmente aquí está siempre la labor del profesor. Hay un profesor, una profesora que se pone la mochila y dice, yo quiero hacer un proyecto. Y a veces, ¿cómo lo armamos? Y esta es la dificultad. Y estos proyectos, cuando digo un colegio, recayó en un colegio con el profesor de química, en otro proyecto era más transversal y era química y física, en otro con un profesor de matemática, en otro era un taller extraprogramático, en otro era un taller dentro del curso de Ciencia para la Ciudadanía. Entonces se construía respecto a la realidad. Eso también es interesante, que en el aprendizaje basado en proyectos, esto generalmente tiene mejores resultados cuando la problematización afecta también al otro, y eso está pendiente. Por eso decía que respiramos, porque es muy distinto, por ejemplo, en Chile, donde existen zonas de sacrificio, donde se suspenden las clases en función del aire que están respirando los estudiantes, y en otros lados, donde se pueden realizar las clases normales sin ninguna de estas situaciones. Entonces hay situaciones que son extremadamente graves y se podrían llevar, ok, construyamos nuestro propio equipo y lo mezclamos con la materia que estamos realizando, que es física, química, biología, matemáticas. Luego, en esta parte, se co-construía la microestación. Entonces los estudiantes cooperaban con otros estudiantes de colegio a armar esto. Cuando hablo de colegio me refiero a estudiantes de 15, 16, 17, 18 años, que son tercero, perdón, 16, 17, 18 años, de tercero y cuarto medio, antes de terminar esta educación media, se construía el aparato y esta estación quedaba en los colegios. Entonces de ahí seguía otra parte. Se co-construye y luego, ¿qué se mide? Entonces, bueno, de ahí sigue la otra dinámica. ¿Qué vamos a medir? Y esto se puede seguir trabajando en el colegio como un reporte que tienen que entregar a un profesor, como tienen que hacer una presentación, tienen que realizar creo que dije, un póster o en el diario mural del colegio. Y luego viene esta dinámica, donde tenemos un proyecto que se realizó en el colegio, tenemos estudiantes universitarios que los sacamos de la cátedra formal de estar encerrados en esta clase expositiva y se fueron a un contexto real donde están las dificultades de cómo gestiono el tiempo, cómo gestiono los materiales, cómo me hago cargo de otros. Y en la educación, cuando me hago responsable de otros, esto pareciera que también repercute muy fuerte en lo que yo tengo que entregar. Bueno, este es más o menos el modelo que les quiero mostrar y que voy a presentar. Dentro de esto dijimos, ya, hasta aquí tenemos el escenario, lo que presenta la unidad de currículo de evaluación del ministerio, que es el aprendizaje basado en proyecto. Tenemos esta oportunidad que visualizamos y con el profesor Jonathan García del laboratorio del LabTech de la UMCE, escribimos este librito. Y el librito se titula con esto, como era, hacia dónde está orientada esta charla. Esto es propaganda, pero es para, también por si les sirve como un insumo. Y se llama Aprendizaje basado en proyecto con Arduino. Este es un librito que es digital, está en PDF y donde decimos, mira,
Si tiene una idea, a esa idea se le puede poner un Arduino. Y si quiere trabajar en innovación, este es un camino, porque, porque el aprendizaje basado en proyecto conversa mucho con la innovación. Y la innovación tiene que ver con, ok, yo quiero responder a esa pregunta problematizadora, pero también quiero fallar rápido y con el menor costo posible. Porque si hago eso, ok, fallamos rápido, podemos reconstruir, rearmar la idea. Y lo que hicimos en este librito, la primera parte dice, ¿qué es un Arduino? Luego, ¿cómo se hace un programa sencillo con un Arduino? ¿Cómo se enciende y se apaga un LED con un Arduino? Ahora, yo decía, y esto hablando entre y para profesores, profesoras, estudiantes de pedagogía, tanto de pre y posgrado, uno puede trabajar el aprendizaje basado en proyectos sin Arduino. Ese otro libro que tenemos en camino para ir. Pero con un motor, un LED, ruedas y elementos reutilizables ya se puede construir un proyecto. El hecho de que con Arduino me da esa posibilidad de tener el control como una interfaz, que quiero medir, cómo lo puedo analizar, y camino hacia tecnología ya más de fondo. En este librito, como decía, son, si mal no recuerdo, son 15 talleres, donde comienza, qué es un Arduino, cómo se enciende un LED, cómo puedo controlar un sensor de temperatura, cómo puedo controlar un sensor de humedad, cómo puedo controlar un motor, etcétera. Y lo que ustedes quieran utilizar. Y de ahí viene otra sección que son proyectos, donde primero es, si quiere tener una especie de autoaprendizaje, aquí está el librito, ahí está el QR de nuevo, está el link de descarga que lo vamos a compartir también en el chat terminando esto. Eh, y estos son algunos proyectos. Por ejemplo, esta es un solmáforo, perdón, este es un sonómetro. Me cambié de proyecto, pero ese proyecto solmáforo también está en el libro. Cuando hablamos del solmáforo, del sonómetro, es también hablar de contaminación. Eh, el exceso de ruido también es contaminación. Cuando tengo una ventana que da directo a una avenida y eso es muy fuerte, también es contaminación y también lo podría trabajar en el aula. Si lo tengo en una sala de clases y tengo un indicador en rojo, por lo menos dice, hey, hay que poner atención porque así no se puede trabajar. Es un indicador. Si sirve o no, bueno, es un indicador y para llegar a eso debimos construir un semáforo e incluir un sensor de sonido. También acá está este robot donde tiene piezas impresas en 3D, hay link a la PEC, tiene un sensor de ultrasonido y lo que hace se puede construir un seguidor de línea, un autito que no choque. Y respecto a eso también surgen varias preguntas. Esto no tiene mucha diferencia con lo que convivimos por mucho tiempo, que uno ponía la mano y salía alcohol gel. ¿Sí? Eso durante la pandemia, uno iba a un dispensador de alcohol gel. Y era una pregunta bien interesante, que era, eso también se construyó, pero no está en el libro. Dice, ¿cómo se construye un dispensador de alcohol gel? Bueno, lo que yo quiero es poner la mano y que salga el gel. Y eso también fue un proyecto, y lo que ocurría era que la primera pregunta es, ¿cuánto tiempo estoy dispuesto a poner la mano debajo de un sensor y esperar que caiga el gel? Entonces, ¿cuáles fueron algunos elementos de los que aparecen ahí? Era, midamos, a ver, pongo la mano, 2 segundos, saco la mano, listo, ya el alcohol gel cae, ya listo, hay que esperar menos tiempo, 1 segundo, pongo la mano, cae el alcohol gel, saco la mano, sigue cayendo alcohol gel, oh, listo, y se vaciaba el alcohol gel. Entonces surgen ese tipo de preguntas, ese tipo de problemas que responden a esa realidad y entendiendo también una cuestión que más allá de que rosa, quizás camina directamente a la gamificación, porque que se vaciara directamente al alcohol gel y decir, oye, ¿en qué momento dice para? Entonces, poner la mano 1 segundo que alcohol gel, quito la mano y se para. ¿Ok? Esta es la microestación que también aparece en el librito y esto es un huerto inteligente. Un huerto inteligente, en realidad, lo que aparece en el librito para construir es esta cajita, donde esa cajita tiene un Arduino, tiene un sensor de humedad de tierra y tiene una bomba para que active el regadío automático. Y ese es un huerto inteligente. La bomba no es muy distinta a la que se utiliza para el dispensador de alcohol gel, no muy distinta a la que se utiliza en un acuario. Y desde ahí podemos trabajar transversalmente. Entonces, el librito esto es un insumo para compartir desde donde me encuentro ahora trabajando, que es la Universidad Metropolitana de Ciencia de Educación, y que es para trabajar con algunos talleres y también pueden realizar algunos de estos proyectos. Quiero contar esta experiencia
sobre un diario mural. Este fue un proyecto donde lo que hicimos fue, miren, ¿qué problema tenemos? Es que en el colegio no vemos un problema. No, pero siempre uno tiene algún problema. Entonces, bueno, vimos que el diario mural era muy estático. Entonces, el diario mural lo que hicimos fue poner algunos sensores. Y eran diario mural, este es un prototipo que no estaba terminado todavía. Y en ese diario mural pusimos sensor de humedad y temperatura y pusimos sensor de, creo que fue sensor de ruido. Entonces, todos esos datos me los muestra en una pantalla. Entonces, lo que tenemos habitualmente como un diario mural, ahora es activo y me está entregando parámetros que estoy tomando acá. Y me puede decir la humedad que hay en esta sala, la temperatura que hay en esta sala. Entonces, dejamos de ser esto estático. Y me gusta mostrar este diario mural porque como el aprendizaje basado en proyecto, no era lo que nosotros queríamos hacer. Nosotros queríamos hacer otra cosa. Nosotros en el 2019, este fue un proyecto que postulamos en una universidad, con un profesor de Jaime Carrasco de la Universidad Central, y lo que hicimos fue, nosotros encontramos interesante que lo que hay que medir al interior de la sala de clases es medir CO2, porque eso podría repercutir en el aire que estamos respirando. El 2019, miren, coloquialmente yo diría que no nos pescaron mucho. Que no nos pescaron es que el proyecto nos adjudicó y quedamos bajo el corte y más nada. Nosotros encontramos que la idea era buena, porque encontramos que en el aula, cuando uno llega, es muy diversa. Hay aulas donde el aire está muy saturado, en otros donde puedo hacer la contaminación cruzada, y una serie de otros elementos que nos quedaron desde la pandemia, que tiene que ver con esto de es necesario limpiar el aire. Y es tan simple de manera mecánica como dejar que el aire pase. Bueno, el 2021 nos volvimos a presentar con el mismo proyecto. No cambiamos muchas cosas, salvo alguna readecuación menor, y lo ganamos. Fuimos uno de los mejores puntajes de lo que no había, y era para implementarlo justamente que podía colaborar. Podía ser un indicador de manera indirecta de que el aire está limpio para realizar clases y que no tuviese menor posibilidad de contagio por COVID. Y bueno, y este está reportado en la revista Nuevas Perspectivas, que pertenece también aquí a la UBA, y aprovecho también aquí de la propaganda, que es una revista que tiene abierta permanentemente, y esto que nosotros hicimos con el diario mural y la metodología que les conté, está todo reportado y aquí en el QR también lo pueden ver. Y lo llamamos vinculación con el medio y proyectos con Arduino, porque sigue esta lógica de lo construyo con un equipo de monitores, que en este caso era en educación superior, trabajaban con colegios, se co-construía y después quedaba en el colegio. Entonces cuenta un poquito esto por si a alguno de ustedes le interesa y lo pueden co-construir y también hago el pase a que está la revista Nuevas Perspectivas desde la UA. Estos son algunos de los ejemplos trabajando con distintos colegios, donde lo que se da es una dinámica del contacto con el otro, que son estas cuestiones transversales. Hay colegios donde nosotros llegamos a trabajar y donde el espacio se daba posterior a las clases. En otro espacio era durante la clase de matemáticas. En otro espacio era donde se contaba con un lugar especial, bueno, y donde nos ofrecían un café y galletas cuando llegábamos y hacíamos el taller con distintos estudiantes. Entonces, al menos esta metodología y el ejemplo que le estoy mostrando es de esta realidad que es muy diversa. Aquí trabajamos con sistemas educativos que son muy diversos. Colegios solo de niñas, colegios solo de niños, colegios mixtos, colegios con menores recursos, colegios con una mayor cantidad de recursos y se trabaja de manera transversal. Aquí también fue con una municipalidad de Santiago, donde hicimos un acuerdo con la propia municipalidad, entonces los colegios municipales de esa comuna podíamos implementar este proyecto. Y ahí estaba la certificación medioambiental y se podía trabajar de otra manera. Por una parte, ¿qué más trabajar? Bueno, yo lo mostré desde una parte que es bien heterogénea, que tiene que ver con tecnología, puede ser desde lo que por sí solo ya tiene beneficio, esta interdisciplina y el aprendizaje basado en proyectos. Dijimos, y lo he repetido, que lo más importante es la trayectoria, no el producto final, y también son muy importantes los hitos. El hito inicio es donde puede ser la primera y única vez que nos veamos. Entonces nos presentamos, nos conocemos, o al final, el hito de cierre, cuando ya tenemos un producto y compartimos las experiencias tan diversas.
Y esto, lo que les estoy mostrando, es un hito intermedio en la construcción de las estaciones de monitoreo UV, donde lo hicimos en una universidad donde estamos implementando el proyecto y desde ahí salían los monitores de los colegios. Entonces los colegios hicimos una jornada durante una mañana, fueron a la universidad y juntamos a salud con matemáticas. Entonces desde salud el ejercicio fue trabajar con UV. Bueno, esto es lo que decía que roza la gamificación, que tiene que ver con cómo se ve un billete cuando lo ponemos en el UV, cómo se ve el DNI o el carnet de identidad cuando lo ponemos en el UV. No sé, el carnet chileno tiene la bandera chilena, que a simple vista no lo veo. ¿O qué aparece en el billete con el V? Entonces hay distintas preguntas que uno comienza también a descubrir con estos elementos. Desde la estadística tiene que ver, midamos V. ¿Cómo varía el V durante el día? ¿Cómo varía el V cuando el patio es de tierra? Cuando el patio es solo cemento. Nos podríamos preguntar, ¿cuáles son las condiciones de cambio cuando tengo una calle que tiene espacios verdes? Cuando la calle no cuenta con espacios verdes y son solo edificios. ¿Cómo cambia la humedad? ¿Cómo cambia la temperatura, por ejemplo? Bueno, y estos hitos son muy importantes, porque en estos hitos podemos hacer una jornada de desarrollo, me sirven para normalizar y ver qué es lo que está sucediendo desde el punto de vista de la gestión. Este grupo está muy avanzado, este grupo se fue por otro camino, a este grupo hay que frenarlo y con este otro grupo hay que poner más atención. En la colaboración, esto también se va viendo. Esto también son otras iniciativas que también fue bien interesante. Fue bien interesante 2021-2022, cuando nos ganamos y donde durante un semestre virtuales. Entonces esto también se puede desarrollar de esta manera y que no sea un impedimento el que hoy día pudiésemos desarrollar un proyecto internacional, donde los estudiantes de allá están los estudiantes acá. Y en nuestra realidad latinoamericana, las fronteras, bueno, hay situaciones muy distintas y muy complejas en algunos lados, pero me puede servir para conocer la realidad del sistema educativo, por ejemplo. Y eso también colabora porque veo que con mascarilla me vienen en lo real. Cuando les hablaba del librito que presentamos, nosotros, con el profesor Jonathan García, nos conocimos y nos dimos la mano el de ahí ir viendo esto de aprendizaje basado en proyecto y cómo resolver y comienzan a surgir estas ideas. Esto también tiene que ver con, esto tiene que ver con una muestra. Hicimos con la profesora Carla Hernández, con la Universidad de Santiago de Chile y la Universidad Central. En un momento dijimos, mira, estamos hablando de Arduino, estamos hablando de aprendizaje basado en proyectos y nos encontramos con profesores que no conocen los Arduino, con profesores que implementan la metodología de cierta manera y eso no aprendizaje basado en proyectos. No consiste en si el producto final está bueno o no. Entonces lo que hicimos fue, listo, hagamos un taller de tal manera que, y aquí hay profesores a lo largo de todo Chile, y nosotros hicimos un llamado que esperábamos dar una semana para que se inscribieran profesores, y en 2 ir realizando elementos colaborativos. Y eso es tal cual como suena. Donde partimos con esto no tiene por qué ser. Yo hoy trabajo en una universidad, la Universidad Metropolitana de Ciencia y Educación, como decía, es principalmente una universidad con formación de aprendizaje basado en proyectos, donde nuevamente formamos monitores en un curso, y cuando monitores me refiero a 7 estudiantes, 8 haciendo hoy por hoy.
estos estudiantes forman monitores. Eso es lo que están haciendo. Mucha relación a la innovación con los otros estudiantes y los capacitan. Y ellos lo que hacen a su vez es hacerse cargo de un colegio. Esa dinámica. Pero capacitan a un grupo de 5 estudiantes. Entonces tenemos estudiantes que capacitan y ellos capacitan a otros estudiantes y nuevamente tenemos estas entre 5 a 10 colegios donde se está realizando un proyecto, donde el proyecto hoy por hoy tiene que ver con generar una microestación donde tenemos los mismos materiales, se capacitaron de la misma forma, pero eso de ninguna manera garantiza que van a ser los mismos resultados o que la microestación avance de la misma manera como se gestiona. Eso también tenerlo muy claro en el aprendizaje basado en proyectos. Esto toma diversos caminos. Y en esta realidad post pandemia de qué hacemos o qué es lo mejor para implementar en nuestras aulas, en ciencias naturales, en matemáticas, qué es lo mejor, eh, responde a la propia realidad y solo quiero compartir con ustedes esto que se está dando y que nos resulta desde ciertos aspectos. Entonces, subrayé en amarillo, lo que nosotros tenemos al final en este curso es física, que en algún momento desde lo formal, donde estamos diciendo, miren, esta es la ecuación de cinemática, en la cinemática o desde la dinámica, tenemos una pelota, la pelota cae desde 2 metros de altura, tomamos el tiempo, podemos determinar o podemos hacer un experimento sencillo y determinar G, aquí es listo. Ahora nos vamos a hacer cargo de otros, vamos a hacer cuáles son los problemas locales y vamos a realizar un proyecto. Entonces, dejarlo con esta frase antes de ir terminando y dejar un espacio a conversar. Desafíos reales en un contexto formal. Generalmente se habla como el contexto no formal. Esta educación interdisciplinar también estamos viendo que pareciese ser lo que avanza. Eh, Nos podríamos preguntar cómo es el currículum y se va armando hoy, cuando tenemos universidad completamente digital o esta entrega de este tipo de programas, donde podemos caminar hacia una oportunidad creciente, donde aparecen los laboratorios remotos, donde aparece otro tipo de oportunidades que está creciendo y que se sale desde la lógica que nosotros como profesores y profesoras estudiamos y que hoy día hay que ir más rápido todavía. Bueno, esto es el proyecto que se está desarrollando. Acá se ve la dinámica de los talleres, donde ella es una monitora del curso y tenía a cargo 3 a 4 estudiantes, y luego esto una visita a uno de los otros escenarios muy diversos. Lo que se ve atrás también fue otro proyecto que fue un solmáforo, un semáforo que mida radiación ultravioleta. Bueno, al lado está el esqueleto, claro, son luces que en realidad tienen distintos elementos, entonces me sirve para trabajar el código de colores del UV y otro elemento. Pero eso es parte del proyecto que estamos desarrollando. Este es el equipo y esta es la primera reunión. Y quise que estuviese también en esta imagen porque esta fue la primera y es probable la única vez que nos hayamos visto con los estudiantes, con todo uno de los grupos que está trabajando. Y se da esta dinámica. Del momento que nos vemos, hay que aprovechar y conversar, porque posteriormente la dinámica responde a realidades locales. Tengo que ir a ese lugar, tengo que estar en esa escuela, tengo que ver gestión de recursos, gestión de materiales. Y esto es un proyecto que quería mostrarles nomás que responde a otra lógica. Uno, esto se arman algunos proyectos con Arduino, está el librito como insumo que les podía compartir en esta realidad así. Y uno fue que trabajamos con otro equipo que tenía que ver con ladrillos y que hace un capítulo del libro que acabamos de lanzar sobre ladrillos, porque también uno ve edificios y ve distintos tipos donde se va urbanizando. La pregunta es, ¿de dónde sale el material con el que se hace el cemento que está en las calles? ¿Dónde se hacen los ladrillos que están puestos en casa, en un edificio? Y en Chile, están en un sector de la periferia de Santiago, en un país muy centralizado, y también el objetivo fue medir cuáles son los grados cuáles son los tipos de gases que se emanan, cuáles son los tipos PIB y qué sucede con ese gas. Entonces tiene que ver con una cuestión patrimonial donde pareciera que es desde la lógica, como antes que vean hacer un pollito de un huevo,
o que vea desde la semilla nacer algo esto, el ladrillo siempre estuvo ahí. No. ¿Dónde se hace y cómo afecta localmente? ¿Qué sucede con eso y ver otro espacio? Eso por un lado quería comentarlo de los ladrillos, que es parte de un capítulo libre, también se lo puedo compartir en lo pronto, porque por ahora solo está en papel. Y otro era, mira, desde los distintos aspectos, desde la pedagogía, desde los aspectos de enseñanza-aprendizaje, cómo trabajamos la agenda de cambio climático y cómo nos hacemos responsables del objetivo de desarrollo sostenible. Entonces, esto tiene que ver con un artículo que se los voy a mencionar y también se puede compartir en adelante, que hicimos con un grupo y aquí me enorgullece decir que uno de ellos fue estudiante mío, y tuvimos este proyecto, y ahora es colega y también trabaja con esta misma dinámica, y estamos colaborando. Y era, miren, el objetivo de desarrollo sostenible 6 tiene que ver con asegurar agua potable, una cuestión que en general parece ser obvia y no lo es tanto, más cuando tenemos una crisis, hablando desde el escenario chileno, o desde el caso de Argentina, tenemos los incendios de Córdoba, está el escenario de la crisis hídrica en la agroindustria, y eso repercute en los precios que tienen algunos elementos como verduras, como frutas. Y esto corresponde a lo que ven ahí, es un atrapanieblas dentro de la industria vitivinícola. Entonces, lo que se hizo fue, el proyecto era la construcción de una atrapaniebla, este atrapaniebla y eso particularmente para enfrentar la crisis hídrica en el Valle de Casablanca. Eso es hacia la quinta región una de las regiones cercanas a Santiago, región metropolitana en Chile. Entonces esto recoge esta niebla y esto llega hasta este punto. Muestro esa imagen porque es bien interesante, uno dice, ya, pero ¿dónde está ubicada? Esto también tiene que ver con muchos elementos de ensayo y error, porque esto está ubicado en un techo, está en el techo de una bodega, y desde el techo de la bodega se conectó hacia un bidón. Y en el bidón lo que hicimos fue poner un Arduino, el Arduino tenía un sensor de ultrasonido y lo que medía era el nivel de agua. Entonces a este Arduino en realidad pusimos otra cosa, porque Arduino más allá de Arduino, es porque hemos venido trabajando con Arduino a lo largo de esto un poco menos de 10 años, pero también hay otras placas que ofrecen posibilidades diversas. Hay una placa que se llama ESP, donde puedo tener vinculado con Wi-Fi, por ejemplo, y me conecto a la nube y desarrollo de prototipos IoT, donde está el Internet of the Things, o desarrollo de una serie de elementos. Entonces está, si tengo una idea, puedo conectar con un microcontrolador, entonces puede aparecer un proyecto que es bastante más grande. ¿Para qué medir el agua? Porque esto también me permitía, por ejemplo, podría poner una serie de este sistema y estar midiendo, controlando los parámetros ambientales y ver cómo volverlo más eficiente. Y esto se puede ubicar en laderas de cerros, en lugares donde la sequía viene creciente, donde tenemos un cambio desde el fenómeno de la Niña al fenómeno del Niño, donde hay un cambio, o las zonas que fueron muy lluviosas, ahora son más secas. ¿Y qué hacemos? Entonces también se puede caminar desde los prototipos, que son casi como gamificación, a problemas locales, territoriales, reales. En conclusión, miren, ¿y qué es lo que hemos visto? Y esto de ninguna manera garantiza que sea la realidad para todos, y eso también es interesante, porque responde a una propuesta pedagógica que se tiene que implementar y hacer los cambios pertinentes. La metodología de aprendizaje basado en proyectos es una herramienta que permite desarrollar habilidades comunicativas, de liderazgo e incentiva el trabajo en equipo. Eso es crucial. Asimismo, refuerza y profundiza conocimientos teóricos entregados en clase. Yo me enmarcaba en el caso de circuito, porque es más cercana a mi formación inicial, que tenía que ver, esto es una resistencia, pero la primera vez que muestro una resistencia a un cerámico es, ¿qué es eso? Ah, y este es el código de colores. Entonces comienzo a identificar. La resistencia eléctrica también la tengo en un diodo eléctrico, en una estufa eléctrica, en una ampolleta como eran las antiguas. Por otra parte, el tipo de metodología activa brinda la oportunidad de motivar a los estudiantes a contextualizar su aprendizaje. Y aquí viene esto también transversal, con el uso de programación y de tecnología, como es el Arduino con fines docentes. Experimento un acercamiento a la investigación en otra área. Tiene que ver con esto. Mira, hay cosas que yo no te puedo responder. Cuando digo, armemos un semáforo, el semáforo que tiene en la esquina de tu casa, el semáforo que tiene en la esquina de la casa,
tiene los mismos tiempos que el de la avenida. Entonces, no lo sé, yo creo que no. La única forma es ir y medir. Y para eso tengo que ir y medir y tomar los datos. Y luego los puedo extrapolar. Me acerca esta medición. Digo investigación, donde tengo todos los elementos y no garantiza que vaya a funcionar. Y esa es una oportunidad. Los proyectos son interdisciplinarios y es una oportunidad para vincular la ciencia natural y las matemáticas. Bueno, aquí también les decía con ciencia, eh, educación cívica, educación vial, por ejemplo, laboratorios de física con tópicos de matemáticas, etcétera. Estas son algunas de las conclusiones, pero no quería terminar sin decir que esto que estamos presentando y que nosotros aprendimos casi en memoria y aprendimos a reformular e implementar, con las IA reformulan todo lo anterior de lo que podemos haber hablado. Y esto es bien interesante, porque decíamos, miren, es como esto de que cuando, cuando ya tenía la respuesta, me cambiaron todas las preguntas. Y tiene que ver con que yo digo, miren, nosotros lo que hacíamos era lo primero es cómo se programa un Arduino. Pero eso ya no es así, porque si miramos solo y de manera muy acotada a ChatGPT, yo le digo cómo encender un LED con Arduino y me da el código que nosotros trabajamos en un taller. Y solo hablo de ChatGPT, porque hablar de inteligencia artificial es que ya nos quedamos cortos. Esta es una oportunidad que puede conversar con la IA, con alguna de las IA. Digo ChatGPT porque cuando lo hicimos teníamos 3, 4, y ahora viene otro cambio, que es cuál es la mejor inteligencia artificial para lo que estoy desarrollando. La que me puede colaborar con la programación, la que me puede colaborar con un artículo. Entonces viene una serie de otras preguntas que conversan con la tecnología, pero que tal vez la tenemos mucho más cercana. Y esta también es una oportunidad. Es decir, vamos a programar esto y pueden utilizar la inteligencia artificial. Porque el caso más crítico es decir, no saquen el celular, no se puede utilizar la inteligencia artificial y tenemos que remar como podamos. ¿Qué es lo mejor? Tal vez lo mejor es ir reaprendiendo rápido e ir colaborando con otros docentes porque eso también permite un desarrollo en común. La colaboración sobre la competencia. Quiero agradecer esta semana que fue muy intensa, agradecer con quienes tuve la posibilidad de compartir, con el doctor Jorge, con el doctor Idoyaga, desde la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Esta fue una oportunidad de colaboración donde también esperamos seguir colaborando en adelante y con esta oportunidad que da de estar con todo y todas ustedes. Ha sido una semana intensa de trabajo y más nada, gracias y este es mi correo y ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Bueno, aplauso con las lecciones de Zoom, pero que no me das aplausos. Muchísimas gracias. Ha sido una decisión. ¿Se escucha entrecortado? Nacho, se Sí, no se escucha escucha. entrecortado, no se escucha No se nada. ha, no se ha oído, no se ha oído. A ver ahora, ¿me escuchan mejor? Perfecto. Ahí sí. Bueno, estaba diciendo que te agradecía tu presentación, Nelson. Vamos a terminar la grabación acá, pero queda abierto el espacio de preguntas, así que no se preocupen. Conocemos tu trabajo en CIAEC, te agradecemos mucho también esta semana que has estado con nosotros. Para mí es un placer en lo personal, porque aparte quiero destacar algo que siempre se valora cuando personas como Nelson, desde que tienen así su sedón de gente, ¿no? Eso de ser afables, amigables, generosos, sencillos, simples, ¿no? Se acercan al CIAEC, siempre para nosotros es un placer. Además, Nelson es un amigo con el que hemos emprendido ya varias aventuras a lo largo del tiempo, así que es un gusto haberte tenido presencialmente esta semana. Trabajamos mucho juntos, pero siempre lo hacemos, como decíamos, mediados por tecnología. Ahora te tenemos aquí presencialmente, así que queremos aprovechar. Y por supuesto agradecerte también que hayas tenido la generosidad de contarnos todo lo que haces en este espacio de seminarios. Se me ocurren algunas preguntas, pero supongo que a la gente que nos está acompañando se les ocurrirán preguntas más interesantes, así que vamos a empezar por ahí. No sé si alguien quiere